Estamos expuestos a diferentes influencias que van a querer tumbarte. Muchos pastores, mucho liderazgo en la iglesia ha sido tumbado, ha sido desviado y ha sido simplemente removido. ¿Por qué? Por las tentaciones que hay con el dinero, con la fama y con las damas. Pues bienvenido otra vez, mi estimado Santiago, a la segunda temporada de Rompetechos. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Ya un tiempo que sin estar juntos, sin hacer esto que disfrutamos tanto. Entonces, gracias a Dios, aquí de vuelta junto contigo. No, pues qué padre. Y es muy interesante poder platicar de estos temas que generalmente no se platican entre pastores, entre líderes, entre voluntarios y entre personas que trabajan de tiempo completo en sus iglesias, ¿no? O sea, hay muchísimas personas que se dedican a esto y he buscado infinidad de podcasts, ¿no?, que traten de este tema. Hay algunos en inglés, pero en español no había nada, ¿no? Y hablar acerca de servir al prójimo, recordando el tema o el título, ¿no?, que es Rompetechos. Platícanos por qué se llama Rompetechos. Rompetechos estamos diciendo porque buscamos ayudarnos unos a otros, romper esos techos, igual que viene en la historia en Lucas, donde esos amigos van y llevan al hombre paralítico a Jesús. Hicieron más allá, fueron más allá para ayudarlo a su amigo. Qué bonito, ¿no? Qué historia tan interesante y tan profunda a la vez, ¿no? Porque estamos viendo a un par, bueno, no sabemos cuántos, sí sabemos cuántos serán los amigos o no. No dice la palabra. No, creo ¿sí? que no. Entonces, bueno, no sé si era un par o eran 3 o 4, ¿no? Pero el amigo que estaba postrado y que estaba invalidado para poder hacer cosas por sí mismo, ¿no? Inválido, que ya no se usa ese término y la gente se ofende, pero estaba discapacitado. Sí. Dios lo capacitó, ¿no? ¿A través de qué? De una acción de sus amigos. Correcto. Y lo que queremos es eso, generar que nuestros amigos, las personas que nos rodean en el ministerio, las personas que están cerca de nosotros, además de poderle servir a las personas, porque estamos para servir a la gente, estamos para servir a la iglesia, podamos servirnos los unos a los otros como amigos y ayudarnos, ¿no? Y el tema de hoy precisamente habla de una cuestión muy interesante que la hemos oído. Es una frase que los que crecimos en los 90s, muchos predicadores la utilizaban para echar guasa o hacer risa, pero era esto, ¿no? De tenés que tener cuidado, hermano, ¿viste? ¿No? Así en los argentinos o los mexicanos. Cuídate de la fama, la lana y la dama, ¿no? Exacto. ¿Y por qué estas tres cuestiones que riman siempre están rondando las altas esferas, y te lo digo de esa manera, del liderazgo en las iglesias? La fama, la lana y la dama. ¿A qué se refiere? Explícanos para los que no somos, para los que, bueno, yo sí soy, iba a decir, yo soy generación X, ¿no? Para los que son millennials y los que son generación Z, explícales un poco, ¿a qué se refiere esto? Claro que sí, y básicamente estamos hablando de lo siguiente: cuando tú y yo estamos en posiciones de liderazgo y sobre todo en la iglesia, estamos expuestos a diferentes influencias que van a querer tumbarte, te van a querer desviar de lo que Dios te ha puesto. Y pues desgraciadamente hemos visto, y creo que es parte de lo que estamos hablando el día de hoy, a lo mejor no se habla muy seguido, pero tenemos que hablarlo, que muchos pastores, mucho liderazgo en la iglesia ha sido tumbado, ha sido desviado y ha sido simplemente removido. ¿Por qué? Por las tentaciones que hay con el dinero, con la fama y con las damas, ¿verdad? A mí no me salió la rima, pero a eso es lo que queremos hablar el día de hoy, ¿verdad? Porque es un peligro latente, es un peligro que está ahorita, hemos vivido, hemos conocido historias, pero ¿qué estamos haciendo al respecto para reflexionar y ayudarnos para evitar caer en esas trampas? Ahora, ¿a qué crees que se deba? ¿Sí? Que una persona que se prepara por muchos años
que sirve a Dios, incluso va a un seminario o estudia en un instituto bíblico, escucha de sus pastores cada fin de semana, incluso en las reuniones de jóvenes cuando fue formado como joven, el peligro de caer, por ejemplo, vamos a hablar primero de la fama, ¿no? De caer en soberbia, de caer en orgullo. ¿Cuál crees que es el disparador o la situación o la decisión o la puerta que se abre para que esto suceda? Porque es alguien, o sea, siempre nos dicen, tienes que ser humilde, ¿no? Tienes que servir a Dios de corazón. Lo haces por Él, no es para ti, es para... ¿Por qué vemos pastores que buscan pleitesía? ¿Por qué vemos pastores que buscan el aplauso, buscan la atención? Podríamos pensar que es por las redes sociales, por lo que ya pero esto existe desde antes de las redes sociales. Desde antes. Mira, ¿A qué crees que se deba? Yo tengo, aparte del tiempo que he estado ya sirviendo como pastor en la iglesia, tengo ya 30 años de carrera laboral en distintas posiciones ejecutivas y directivas dentro de distintas industrias. Y algo que yo he visto tanto en lo secular como en la iglesia es que cuando hay personas que de repente son disparadas, proyectadas, cuando se les da la oportunidad de un liderazgo, cuando se les da la oportunidad de estar sobre un equipo, sobre un ministerio, sobre una operación, si esa persona no está bien aterrizada, sobre todo en quién es él, en su formación, en su persona, en su identidad, ahí es donde entra el peligro de la fama. Ahí es donde entra el peligro de que las personas se suben a una posición que nunca antes habían experimentado, nunca antes en sus vidas, o en lo secular, hablando de las personas en la iglesia que toman posiciones. Y ahí donde tú y yo no estamos bien plantados en nuestra identidad, ¿por qué? ¿Y por quién lo estamos haciendo? Ahí es un peligro bien recurrente, o una forma en que caen. ¿Por qué? Porque se te sube. Piensas que eres tú, piensas que es por tu gracia, por tu inteligencia, y ahí es donde creo que abre la puerta a desvirtuar por qué estás en esa posición. A ver, pero Santiago, ¿por qué pasa eso? O sea, entiendo que la razón de que la gente se le trepa y todo es porque a veces, por ahí dice el dicho, ¿no? Dale un poquito de poder a alguien y vas a conocer su corazón, ¿no? Y hay otro se sube a un ladrillo y ya se mareó, ¿no? Es correcto. Pero ¿por qué se marea? ¿Por qué? O sea, si sabiendo que no es correcto, ¿por qué termina existiendo un Jim Jones de la Guyana, en la Guyana francesa en 1970 y tantos, diciendo y manipulando a cientos o fueron miles de personas, no miles, mil y tantas personas, a hacer lo que él decía y terminar como terminaron? Y diciendo que él pues, era el profeta o la voz de Dios, y eso es un ejemplo muy extremo, pero hay muchos pastores que incluso cantantes, ¿no? Que estaba escuchando por ahí, viendo un video de un cantante que promoviendo el sexo fuera del matrimonio, promoviendo la homosexualidad, y diciendo que es un cantante cristiano, ¿no? Y diciendo que lo que él dice tiene razón porque él ya lo verificó, ¿verdad? En la Biblia, y porque pues yo digo que así es y punto. Esa es mi pregunta que quiero que me expliques. ¿Por qué una persona decide, sabiendo lo correcto? Y hace rato tú me lo dijiste platicando antes ¿no? ¿Por qué, no? Hablando de la situación, por ejemplo, con Jimmy Swaggart y con John Beverly, ¿no? Que lo platicaste. ¿Por qué? Híjola, creo que es qué bueno que estamos llevando la plática a esto, Pedro, porque todo reside en el amor y reverencia que le tengamos a Dios. El temor
a Dios. Y obviamente a lo que me refiero es en el temor del que habla la Biblia, ¿no? En la reverencia, en saber qué es Él y quién es Él y por qué hacemos las cosas. Cuando tú y yo nos ponemos en la posición de Dios, cuando tú y yo, ya por lo que logramos, sea mucho, sea poco, sea un ministerio grande, un ministerio pequeño, lo que tú quieras, pero pensamos, de aquí nadie me mueve, esto es mío y nadie me lo quita. Recurrimos entonces a cosas tales como perderle el temor al Señor, inventar y decir cosas por retener algo que se te fue dado por gracia. Y ahí es el peligro. Sí, nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios, no para recibir gloria a Dios. Exacto. La gloria de Dios. O sea, me refiero las alabanzas y la honra y el honor y la adoración solamente le pertenecen a Él. Exacto. Entonces, una de las cuestiones que nosotros no hemos sido creados para eso, y lo puedes ver en la gente, por ejemplo, a los cantantes, artistas famosísimos, internacionales, que llega el punto en que dicen, tengo todo y no tengo nada, ¿no? Se dan cuenta sí. que, oye, pues es que me adora, la gente quiere estar conmigo, todo el mundo, pero vivo solo y nadie me pela y estoy solo y vivo deprimido y vivo... Porque precisamente nosotros no fuimos creados para recibir algo que es de Dios. Exacto. Y mi pregunta es, y por eso quiero rascarle tanto empezando la parte de la fama, es ¿en qué momento la gente se desconecta de eso? Y creo que lo acabas de decir tú, o sea, la verdad es que nosotros como personas no podemos decir quiénes somos, tenemos que ser quien decimos que somos. Exactamente. ¿No? Entonces, al perder eso, que es, pues soy un pastor, soy un líder, soy un ministro, escuchando a Israel Houghton, que es un artista reconocidísimo, hace poquito en un podcast estaba él mencionando que por varios años se sentía vacío y se subía a los conciertos a cantar y adorar y veía a la gente llorando, levantando sus manos, adorando, y él se sentía vacío. Uh-huh. El problema es que nos alejamos de Dios. Es correcto. Nos alejamos de su presencia. Cuando te alejas, sirves por servir, caes en una rutina y no vivimos cerca de Dios. Deja que, si vas a la iglesia, perdón lo que voy a decir, si quieren crucifíquenme en los comentarios, no me interesa. Puedes dejar aún de leer la Biblia religiosamente, porque a veces la gente cree que estoy con Dios porque leí la Biblia, pero dejas de buscarle. Sí. Y no me gusta esa palabra, fíjate, buscarle, porque siento como que voy a buscarle, pero cuando dices voy a buscar es porque no lo encuentro, ¿no? Dejas de encontrarte cara a cara con Exacto. Dios. ¿Sí? Dejas de encontrarte cara a cara con Dios, pierdes piso, totalmente. Exacto. Y no nada más de orgullo y de soberbia, puede ser para abajo. También. Depresión, falta de autoestima, ya no sirvo para nada. Así es. Y no te lo digo porque me lo platicaron. Yo lo he vivido. Sí. He estado en esos valles, y he estado también en esas montañas donde digo, wow, qué hermoso Dios me usas, ¿no? Y Dios te dice, espérate. Te voy a dar un testimonio chistoso. Bueno, a mí me da risa. Ahorita, antes no. Muchos años ministré con mi hermana, Carmen, muy seguido, todavía de repente lo hacemos juntos, cantamos, mi hermana Carmen Gloria y yo. Y con el pastor que estábamos, se doblaba de la risa, porque decía, ustedes, mi hermana y yo siempre nos hicimos muy intensos, ¿no? Y nos dábamos unos agarrones. Obviamente no nos decíamos groserías ni nos golpeábamos, pero sí nos gritoneábamos. Y llegaba el momento que estaba el pastor enfrente y se reía. Y dice, ¿por qué se ríe, no? Y dice, porque terminan el agarrón, se suben a cantar y Dios desciende de una manera hermosa. Dios, obviamente, el que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe, y lo entendimos. Uh-huh. Pero había veces que me sentía yo tan mal por algo que hice, por alguna situación, por una pelea con alguien, un enojo fuerte, ¿no? Y cuando me sentía humillado y me sentía tan mal, le decía, Señor, perdóname. Era cuando Dios se movía más bonito. Y cuando yo me sentía el más ungido y el más preparado, cuanto menos. Una vez en un congreso de Benny Hinn, me tocó en la Ciudad de México dirigir
el coro, era un coro como de 3,000 personas, jamás había visto eso, ¿no? Wow. Y me tocó traducir algunas canciones y estuvo increíble, fue en los 90s. Y me tocó dirigir la alabanza. Ahora ahí estaba Marcos Witt, le dijeron que si quería cantar 2 canciones y dijo que no, yo vengo a recibir. Entonces me mandó a llamar Benny Hinn y me dijo, a ver, tú aviéntate, ¿no? Entonces me aventé a cantar y todo. No, me sentí súper bueno. Dios se movió muy padrísimo. Después nos dicen, vámonos a Acapulco. Ok, vamos a Acapulco a una cruzada evangelística. Y yo llegaba, no, ya le sé. No manches, o sea, me terminaron aventando quítate, lo estás haciendo mal. Así no va la canción, esa no es, no, fue horrible, ¿no? Y me acuerdo que fue una prueba para mí, ¿no? Pues tenía yo, ¿qué será? 22 años. Aprendí mucho, porque me di cuenta que no es por fuerza, no es por poder, sino por su Espíritu Santo, y porque tengo que darle su lugar a Él. O sea, claro. Yo soy una simple herramienta de Dios. ¿Sí? Y si hay algo bueno en mí, y eso lo dice mi papá mucho, es de Dios. Y si hay algo malo en mí, es mío, dice. Exacto. Entonces, obviamente estamos tratando de mejorar y hacer cosas buenas. Pero es interesante, ¿no? A veces uno piensa que cuando está súper cargado, es cuando Dios se va a mover. Y Dios se mueve y te fortalece y te utiliza en tu debilidad en los momentos más difíciles, ¿no? Me ha pasado, te platicaba hace rato, que luego a veces me toca ministrar a una persona o busco platicar con una persona que quiero que me ministre y termino haciéndolo al revés. Termino yo ministrando a esa persona y termino recargado. Digo, oye, yo venía aquí por una consejería y terminé dándose a la otra persona y mientras se la daba Dios me bendice, ¿no? Sí. O sea, Dios es lo que hace y eso. Entonces siempre es importante mantenernos humildes, creo yo, ¿no? Para todo esto, ¿no? Hay los que han oído escuchar de Charles Spurgeon. Claro. Charles Spurgeon decía lo siguiente, y es algo muy cierto, y es algo que yo reflexiono en ello, en mi ministerio, y es: todo ministerio debe de ser probado. Y si el ministerio no está alabando y glorificando a Cristo, entonces no es del Espíritu Santo. Si nuestro Señor Jesús no está recibiendo la gloria por lo que tú estás haciendo a servicio de Él, entonces quieres recibirla tú. Ups. Y si tú la quieres recibir, se está depositando en el lugar equivocado. Me ha tocado a mí cuando, tú conocerás, soy pastor asociado ahí en la iglesia donde servimos, y amigos de ahí de la iglesia con los que hablaba, así como hablamos tú y yo, al día siguiente, a la semana siguiente de que me nombraron pastor asociado, llegaban conmigo y me decían: oh, pastor, es un honor y una gracia del cielo tenerlo aquí con nosotros. El Padre nos ha regalado un gran hombre de Dios en usted. Y me les quedaba viendo y les metía un bachón. ¿Qué te pasa? O sea, no me hables así. Es que yo no soy. Sí, entiendo, la posición a veces la gente da honra a la posición y está bien que se le dé honra a la posición, pero si yo me estoy llevando la gloria, yo me estoy llevando la adoración, yo me estoy llevando todo el crédito porque soy el super pastor, porque soy el super líder, porque soy el super servidor, entonces no estás alabando a Cristo. Y creo que es una forma fácil, sencilla, rápida, dolorosa a veces, pero de darnos cuenta entonces dónde está nuestra prioridad. Si es en la fama que nos da el título, la posición, la influencia, porque sí te da influencia, la posición en la iglesia, sí te la da, obviamente. Pero entonces, ¿quién se está llevando la gloria de todo lo que estás haciendo? Hijo, es un tema como para hablarlo de seguidito, solamente el tema de la fama, ¿no? Correcto. Claro, más adelante hacemos otro episodio con respecto a eso.
Pero hablando de la lana, para los que no son de México, en México decimos la lana, la marmaja. La marmaja, pachocha, chelines. La pachocha, chelines, el dinero, ¿ok? Entonces, ¿por qué es causa de? ¿Qué es lo que sucede en las iglesias cuando un pastor tiene acceso, ¿sí?, de repente a ingresos que obviamente no son de él, ¿sí? O sí son de él. ¿Me explico? Porque existen varios aristas dentro de esto, ¿no? Iglesias que crecen muy rápido de pronto y el control precisamente de los recursos de la iglesia pasa directamente a ser manejado ilícitamente por el pastorado, ¿no? Sí. Y también resulta también que iglesias sanas que tienen una buena organización y que tienen un ingreso fuerte, pastores que se hacen muy famosos de pronto empiezan a recibir dinero y ese dinero, en lugar de ayudarles a ser mejores personas, termina alejándolos del Señor. Sabemos, la palabra de Dios es muy clara, el dinero no es maldito, el dinero no es malo, es un recurso que Dios creó también para que lo podamos usar para poder cumplir el propósito de Dios. Y a veces se malinterpreta o se malentiende, que la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero. Y obviamente estamos respondiendo aquí la pregunta que por qué es que pasa esto, que se tropieza el liderazgo, se tropiezan los pastores, los líderes con el dinero, precisamente porque caen a tener amor al recurso. Exacto. ¿Sí? Y creo que esa es la razón, ¿no? Pero ¿en qué momento? Otra vez te lo vuelvo a preguntar. Un pastor termina sabiendo que eso está mal, terminas con estas cuestiones. Podemos hablar de, tal vez se meten en deudas, tal vez se meten los que empiezan con ese tema, tal vez se meten a pensar, decir y excusarse de que Dios los está bendiciendo y que Dios los quiere bendecir más. Hemos visto infinidad de videos, ¿no?, en internet, ¿no?, de pastores de Dios me habló anoche, ¿no? Y híjole, ¿no? Que hiciera decir, ¿lo escuchaste ese? De que hiciera un garage, que Dios le dijo que hiciera un garage muy grande. No estoy criticando a nadie, no voy a decir, ni me interesa ni sé qué fue, pero me llamó la atención lo que dijo. ¿Y para qué es, no? No dijo no anoche, dijo, me habló hace semanas o meses para que construyera un garage muy grande. ¿Para qué? Porque, hijo, yo te voy a bendecir con los mejores carros que tú te has imaginado, que siempre has querido tener, te los quiero dar porque me ha servido y todo. Y dice, ¿y saben qué es lo más loco? Dicen, ¿qué? Que ya construí el garage, ya está. Y toda la gente, bravo. Y ustedes hoy van a ser parte de ese milagro. ¿Me explico? ¡Qué sí, padre!, ¿no? Pues no, o sea, no puedes hacer eso. Pero ¿qué es lo que hace que una persona que estaba motivada al principio de servir a Dios con lo que fuera, terminan así? Híjola, ese sí es algo que desgraciadamente hemos visto que muchos ministerios batallan. Yo voy a hablar desde mi opinión, ¿verdad? Y lo que yo he visto, lo que yo he contratado y lo que me ha tocado vivir a mí en distintos ministerios. Pero muchas veces queremos vivir de apariencias. Muchas veces queremos dar una apariencia de ser quien no somos. Y muchas personas se escudan detrás del dinero para poder dar esas apariencias. Pudiéramos hablar de distintos factores. Tengo una familia, necesitan comer, necesitan vestido, necesito colegiatura, necesito lo que tú quieras. Y son puntos muy válidos. Claro. Muy todo obrero es digno de su salario. Todo. Claro. Todo. Pero yo he visto y a mí me ha tocado estar de cerca en situaciones donde las apariencias por hacerse ver algo que no son, algo que no tienen, es cuando buscan esa forma sencilla, buscan esa forma fácil. Y cuando estás en esa posición de autoridad, lo más fácil es tomar ese recurso. No, y más cuando tú estás
en ciertos casos predicando un evangelio de la prosperidad. Híjole. Y estás buscando reflejar eso. Entonces, obviamente, tienes que ser parte del juego para que la gente anhele lo que tú estás predicando. ¿Me explico? Ahora, existe la otra cara de la moneda. Existen pastores que lícitamente, correctamente, son prósperos, han hecho dinero con sus empresas, sin la iglesia o con ayuda del ministerio a lo mejor. Y hay otros ministerios, por ejemplo, Joyce Meyer, que tiene muchas críticas y es una mujer que ama a Dios impresionantemente y para mí es un súper ejemplo, que han tenido hasta que levantar un ministerio adicional de accountability o de rendición de cuentas para mostrar realmente lo que hacen. Sí. Dante Gebel también lo hace así, son muy transparentes y creo que esa es como la manera correcta que se deben de hacer las cosas, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la gente toma y decide utilizar recursos que no son? O, en su caso, estas dos opciones, o en su caso, pues las que sí son lícitas, pues te hacen sentir más y hace sentir menos a los que no lo son, ¿no? Híjola, sabes que en algunas iglesias donde me ha tocado, digo, no participar, pero saber cómo funcionan en sus entrañas, algo que yo he visto que los pastores hacen para evitar este tipo de cosas, porque no me voy tan lejos, digo, cuando yo recién llegué a nuestra iglesia había rumores que yo me estaba robando los diezmos, que por eso estaba viajando, ¿no? Y tú sabes que yo he viajado por mi trabajo, ¿verdad? Yo tengo mi ingreso de mi trabajo, a mí la iglesia no me paga nada, no recibo yo nada de la iglesia. Al menos nos hubieras invitado porque viajaba solo. No, hubiera sido padre y andaba solo, pero en la multitud de consejos, en la multitud de ojos, creo que ahí es donde hay rendición de cuentas. Yo entiendo que muchos modelos de muchas iglesias, el pastor es el que decide. Y está bien. Yo creo que es correcto. Pero también, como decías, como Joyce Meyer y otros pastores que conocemos, tienen no solamente la posición del pastor, pero hay gente a su alrededor, una mesa directiva, por decir así. En algunas les dicen ancianos, en otras les dicen, perdón, se me va la palabra, pero es ¿Diáconos? Diáconos, gracias, ¿verdad? Y ayuda eso. Hay una iglesia transparente, una iglesia donde las cosas se manejan en apertura, se muestra qué está haciendo, se ve lo que se está haciendo y hay personas que están ahí para, pues no sé si la palabra sea correcta, vigilar, pero para que no lo hagan las cosas a escondidas. Eso te va a ayudar también a evitar mucho de esos tipos de cuestiones. Y lamentablemente existe el... ¿cómo se le dice ahí, producción? A ver, tú que te acuerdas muy bien de las palabras, que es un cliché, ¿no? Sí, el cliché de cuando se burlan de los pastores en las películas, en las series, siempre es en esas áreas. ¿Te has dado cuenta? En la fama, que siempre llega así muy peinadito, ¿no? En la lana, ¿no? Trayendo un relojazo, ¿no? Y lamentablemente, pues los escándalos, pues bien sabidos de ministros, televangelistas famosísimos en los 80s, todo este tema con respecto a la dama. Uh-huh. Entonces, sí entra de ese cliché, ¿sí? Porque se ha visto reiterativamente estas tres cosas dentro de la imagen de, ¿no? Y luego preguntan, ¿no? O sea, ¿a poco vas a una iglesia cristiana? Y me ha pasado a mí. Ahí es pura lana, ¿no? Tengo un amigo que no es cristiano. Tengo amigos cristianos, sí, tengo, que no son cristianos, sí tengo amigos. Digo, no son mis mejores amigos, pero sí los considero gente que aprecio, ¿no? Ok, disclosure, ¿no? Y me dice, oye, ¿tú qué estás en eso de las iglesias? Está padre. ¿Por qué no ponemos una? Sí. Yo pongo el audio, me dice, sí, pongo las luces, las pantallas, todo, y tú pones lo demás, y nos vamos a michas. Y yo, espérate, brother, así no son las iglesias, no es un negocio, no es
tú pones la lana y de ahí, pues no, ¿no? Me dio risa y además ni se lo expliqué. Le dije, gracias, ¿no? Porque no saben y porque el cliché y la forma de pensar de cómo puede ser que funcionen las iglesias. Y a mí me gusta mucho, ahorita que mencionabas de ministerios americanos y todo, estando en Latinoamérica funcionan las cosas muy diferente, ¿no? Pero mucha gente, por ejemplo, que ve nuestro podcast o que nos escucha también, que están en Estados Unidos y han visto precisamente este modelo de un board tipo empresa, ¿no? Recibe su sueldo, si tiene sus prestaciones. Como debe de ser. Y exactamente como debe de ser. Y la gente que está alrededor, este concilio, este consejo, pues también maneja la parte de las inversiones, se va a invertir en equipo nuevo, se va a crecer el ala LFHIJK, unos monstruos de iglesias hermosas, ¿no? Que hay en Estados Unidos. Porque obviamente la economía es diferente, ¿no? Pero esa manera de manejar creo que es una manera muy sana. Y estos modelos en Latinoamérica es muy patriarcal, ¿no? Es así porque así es, ¿no? ¿Por qué? Porque así aprendieron, porque llegaron los misioneros de Estados Unidos y de otros lugares hace ya varias décadas, siglos, no sé si más de 2 siglos, pero llegaron y las generaciones así aprendieron. Pero creo que podemos tomar de ejemplo lo que están haciendo otros ministerios siempre para poder ayudar a que la estructura de la iglesia, la economía de la iglesia y todo lo que tiene que ser y funcionar sea conforme a lo que dice la palabra y bajo algo muy importante que creo que tanto la fama como la dama como la lana deben de tener esta palabra tan importante y que en español no he encontrado una traducción literal, que es accountability, ¿no? Que es rendición de cuentas, pero también significa hacerte responsable y tener precisamente responsabilidad de lo que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, cuando el pastor, perdón que lo que les voy a decir, ¿no? Pero igual, si no les gusta, no es cierto, no voy a decir eso. Pero cuando el pastor no tiene a quien rendirle cuentas, sale corriendo. Es correcto. Y puede ser que le rinda cuentas a su esposa, a un equipo de personas, o tenga un pastor que le está ayudando, o tenga un grupo de amigos. Si tú no tienes a quien rendirle cuentas, busca a alguien a quien rendirle cuentas. Yo le rindo cuentas a Dios. Perdóname, pero si es así, entonces nadie te puede decir que estás mal. Es correcto. Y cuando nadie te puede decir que estás mal, pues obviamente va a llegar el momento que vas a estar mal. Y una cosa te va a llevar a otra, y después va a ser lo más natural, porque lo vas a ver como una necesidad. Pregúntale a David Koresh. Exactamente. ¿No? Y si quieren saber quién es David Koresh, búsquenlo ahí. No, y mira, una iglesia, y lo digo con todo amor y respeto a todos los pastores que nos puedan estar escuchando, pero una iglesia que no cambia, que no se modifica para salvaguardarse a sí misma, es una iglesia que está en peligro. Uh-huh. Es una iglesia y un ministerio que está en peligro de ser atacado por el enemigo. Uh-huh. Y es simplemente eso. O incluso iglesias que precisamente el tema de la fama a lo mejor no está sobre una sola persona, sino en todo el movimiento, ¿no? Y en todo el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y he conocido ministerios de que nosotros somos, iba a decir, no es grosería, no, la chucha cuerera que dicen, somos los meros de la unción, ¿no? Sí. O los meros cristianos poderosos de X, ¿no? No caminamos, flotamos. Exacto, y no los bajas de ahí, ¿no? Y no, pues, ¿y cómo está? No nos llegan a nuestro nivel, ¿no? Y eso daña a esta organización, los corazones de la gente, a los niños, ¿me explico? Y obviamente hacia afuera la imagen de la gente que no conoce de Dios termina viendo algo sesgado, algo incorrecto, y lamentablemente luego catalogan a todos los ministerios o a las iglesias
que entran de todo esto. Esto no es un púlpito, esto es una plática entre amigos que publicamos, así que si la gente tiene dudas, preguntas o comentarios, pues obviamente puede dejarlos ahí Claro. en la parte de comentarios en YouTube, que está el video, o en otras áreas, ¿no? Digo, otro disclosure, ¿no? Para que no... Pero ibas a decir algo. No, estoy de acuerdo contigo. Y creo que tocaste algo importante. La palabra dice, ¿por qué conocerán que somos sus discípulos? Pues no por la fama, ni la dama, ni la lana. Sino por qué. Sí, por cómo se aman unos a Exactamente. otros. Exactamente. Y creo que algo tan importante, un ángulo importante de todo esto es los corazones que dejas rotos. Wow. La palabra nos dice, no pongas tus ojos en el hombre. Está bien, es correcto eso. Pero cuando tienes muchas personas en tu ministerio, en tu iglesia, que apenas están caminando en la fe y tienes situaciones como estas, inevitablemente lastimas a la gente. Y sí, lo puedes decir, lo utilizan como excusa, lo que tú quieras y gustes, pero fue algo que provocamos al no tener cuidado con esas cosas. Bien clara la palabra, ¿no? Dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. No dice que está firme, el que cree estar firme. Y aún, si yo creo estoy firme, voy a ver que no me caiga, porque puede ser que no esté firme. Correcto. ¿Me explico? Porque puede ser que yo crea estar firme, pero no lo esté. Exacto. Eso es interesante, a lo mejor no lo habían visto de esa manera, o no lo habíamos visto por ahí. En ningún momento queremos criticar a nadie, ni queremos establecer un punto o una ley de algo. Lo que queremos es causar precisamente esta conversación de que son cosas que siguen pasando en la iglesia y que cada vez siguen pasando más y se amplifican más, ¿no? Exacto, tenemos que tener pláticas radicales. Si están sucediendo estas cosas es porque estamos permitiendo que se repitan una y otra vez. No es suficiente con decirle al hermanito o decirle al pastor, te bajas y te arrepientes y no vas a servir. Es realmente ver hacia adentro de nuestras organizaciones. Es ver qué estamos haciendo y qué estamos permitiendo, dónde estamos siendo a lo mejor demasiado blandos en lo que estamos haciendo como ministerio para que esas cosas se vuelvan a repetir. Prefiero yo, y Dios conoce mi corazón, y perdón que lo diga así, pero es un tema que me apasiona mucho. Prefiero ser totalmente transparente para evitar caer en eso. Yo voy a decirte algo aquí, Pedro, y es algo que no lo digo con orgullo. Yo he lastimado a muchas personas. He lastimado muchas personas en mi ministerio. Y no lo digo con orgullo, lo digo con tristeza. Porque dejé que la fama, dejé que alguna otra influencia se apoderara y me desviara de lo que es. Y prefiero entonces yo ser transparente y platicar de estas cosas. Claro, es a lo que precisamente me refería hace unos momentos de tener esta cuestión de rendición de cuentas, ¿no? Y no estoy hablando de que cuentes todos tus pecados, ¿no? O que vayas así al confesionario, ¿no? Como la Iglesia Católica lo tiene, que tampoco estoy diciendo que esté mal, ¿no? El punto no es eso. Simplemente saber que tú puedes demostrar a alguien que amas, a tus amigos, a tus líderes, a tu esposa, a tu familia, ¿no? Que estás llevando una vida correcta delante de Dios. Y eso está bien, es bien visto, ¿no? Incluso también la palabra dice que puedes ir a confesar tu pecado a alguien más, ¿no? Correcto. Es importante abrir tu corazón, pero también confesar que estás haciendo bien las cosas y ser, como dice también la palabra, ser libros abiertos. Mira, esto es lo que soy, es lo que estoy haciendo, ya sea Twitter, ya sea o X, ¿no? O Instagram o otras plataformas o el programa de Pati Chapoy levanta y dice cosas que no son ciertas de ti, pues ya haya problema de ellos, ¿no? Pero tú sabes que estás rindiendo cuentas a alguien y obviamente dándole al Señor lo que se merece, que es entregándole a Él la fama, ¿no? Exacto. Los diezmos del alfolí, si Dios te bendice y Dios te prospera, qué bueno, pero guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el tema de la dama,
que pues obviamente es un tema interesante, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio con el manifiesto de Billy Graham. No se lo pierdan, va a estar muy bueno, ¿no? Excelente, gracias. Pues gracias a todos por estar aquí. Gracias, Santiago, me la paso Gracias, muy Pedro. bien. A ver si seguramente aquí vamos a grabar otro episodio y a lo mejor nos aventamos otro más pronto, pero vamos a estar sacando por lo menos cada mes unos 2 o 3 capítulos, si Dios lo permite, episodios, y vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.